Buenas tardes, amigos y amigas del Séptimo Laberinto. Hoy es día 6 de octubre del 2020. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alexia? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Mira, vamos a hablar hoy de la reencarnación, pero este es un tema polémico porque así como hay personas que creen en la reencarnación, hay personas que les parece una idea completamente absurda. Mi Perdón, antes de que reflexión es que yo continúen, siento que a veces una vida, sobre hay, todo cuando no ha hay, sido muy larga, no es suficiente para uno aprender todas las experiencias que uno necesita tener. Y pareciera que necesitáramos como muchas vidas más. Y otra pregunta que a mí me inquieta mucho es cómo vemos nosotros a veces que interactuamos con personas que parecieran como tener otro nivel de evolución espiritual, a veces hacia abajo, a veces hacia arriba, y uno se preguntaría si no tendrían más tiempo de aprender lecciones en la vida, por lo menos en este plano terrestre o en otro plano. ¿Qué opinan ustedes, Luis y Alexia? Alexia, a mí primero. Eh, bueno, yo sí creo que puede haber la reencarnación. Lo que pasa es que de repente como que nos desconectamos, ¿verdad? O sea, perdemos el conocimiento, al menos en nuestro diario vivir. Se supone que se puede hacer como un retroceso. ¿Cómo se llama eso? Se me olvidó Como la una palabra. Una regresión. una regresión, regresión. esa es la palabra, discúlpeme El usted. proceso es para los automóviles. Yo, También uno puede retroceder, es sabio, bien de vez en cuando. ¿Cómo se llama? A lo que hoy es de que sí es posible, aunque uno no, lo que pasa es que uno como no se acuerda piensa que no. Sin embargo, pues a la hora de la hora yo digo, si somos energía, pues nos reciclamos también, ¿no? Y siempre pienso en reencarnación en todo tipo de cosas. O sea, la energía no se extingue, y entonces podemos también reencarnar. Yo tengo la idea de que podemos reencarnar en distintos seres. eh, Y dependiendo de cómo la vamos haciendo, vamos evolucionando y de repente ya no vamos a reencarnar, ya tenemos otro tipo de viaje, pero sí, sí creo que puede haber una reencarnación. sí, Luis, eso que tú acabas de decir es muy budista. Es bueno, también, pues sí. muy, muy budista, Tú sabes interesante. que a Alexia y Luis, una vez mi hijo mayor me preguntó que le explicara bien el concepto de reencarnación. Y yo se lo expliqué más o menos de esta manera. Mira, es como, imagínate un carro. El Ujú. carro es el cuerpo humano y tú vas dentro del carro manejando. Entonces hay veces que ese carro o tú lo chocas o ese carro se echa a perder y tú te tienes que bajar de ese carro y montarte en otro carro para seguir conociendo y aprendiendo. Entonces Ujú. el carro, el cuerpo humano y uno como alma, como ser, uno siempre mantiene su esencia con independencia de que en algún momento determinado ocupes un cuerpo u otro. Pues mucha gente se confunde y dice, no, cuando hay reencarnación es que yo me meto en el cuerpo del otro. No, 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 usted siempre es su esencia espiritual y el cuerpo va a ser justamente el vehículo que usted va a utilizar para manejarse en este plano. Pero yo creo que, ¿qué opinas tú, Luis? Si tú lo mira, ves igual. efectivamente, yo lo veo igual y yo creo profundamente en la reencarnación por muchas razones. La primera, porque he leído mucho, mucho de eso y los argumentos empleados por las personas, por los escritores, por los científicos, incluso hay unos científicos que han escrito mucho sobre eso, eh, me, me llevan a creer, pero yo he estado en ciertos lugares en donde yo he sabido por dónde ir, a dónde llegar y de dónde ir a comer, sin necesidad. Era la primera vez que he estado. Por ejemplo, yo no sé si tú te acuerdas que fui una vez a Argelia. Estábamos los dos Sí. en comercio. Mira, yo me desenvolví en Argelia como que si hubiese estado ahí absolutamente toda la vida en Argel. Ujú. No, Pero increíble. ¿Te sentiste absolutamente, en casa? sí, estaba en casa, me sentía Ajá. muy confortable. Y entonces yo pedí a ir que me llevaran, que yo quería ir a la Kaaba, que es el centro histórico y el lugar religioso de ahí. Entonces a mí me habían recomendado que no fuera. Bueno, pero bueno, tuve unas horas libres de trabajo y le dije a Pérez, que era el embajador en ese momento, le dije, yo me voy a perder un par de horas que quiero ver algo. Me dijo, bueno, ten cuidado porque las cosas están así. Tranquilo, fui a la cava, no me pasó nada y regresé como que si, no, es decir, como que si toda la vida y todos los días pasara por ahí.
No, eso es increíble. Fíjate, a mí me pasó eso justamente con la ciudad de Venecia. Yo me perdí en las calles y me manejaba como que estuviera a mis anchas. Pero bueno, estoy seguro de que uno, si ha reencarnado varias veces en este plano terrestre, uno habrá estado en muchísimos lugares. Pero en el día de hoy nos van a hablar de este tema verdaderos expertos. En primer lugar, vamos a tener desde Lima, Perú, ya a un invitado que tuvimos en otra oportunidad, el profesor Juan José Bustamante, que es el director del Instituto Peruano de Estudios Budistas, profesor en distintas universidades, es licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico y con maestrías en desarrollo, pero es un verdadero experto en el tema del budismo y adicionalmente nos va a hablar desde otras visiones religiosas. También nos va a acompañar desde Estados Unidos terapistas en regresiones hipnóticas. Esto es la práctica, esto es hipnotizar, regresar a la persona a estados previos, inclusive antes de encarnar, a vidas anteriores, y son personas que utilizan esta terapia de manera curativa en otras personas para curar traumas. Ahí nos va a hablar Stephanie Kraft, ella es una hipnoterapeuta, y después nos va a hablar también Lía López Cesarini, terapeuta en vidas pasadas, terapeuta en espacios entre vidas del Instituto Michael Newton. Después vamos a hablar brevemente de Michael Newton. Y Antonio Sanguio, ingeniero, terapista de vidas pasadas, quien está pronto a publicar un libro sobre esta materia. Pero yo diría que sin más preámbulos, Luis, le demos la bienvenida al profesor Bustamante. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho Qué gusto placer estar aquí. tenerlo aquí de nuevo. Encantado de estar de nuevo con usted. Profesor, ¿Cómo no? ¿qué es la reencarnación? Y nos pudiera comentar, antes de adentrarnos mucho más en la visión budista de la reencarnación, cómo ven ese proceso las distintas religiones, cómo lo visualiza el cristianismo, cómo lo visualiza el hinduismo, cómo lo visualiza el budismo. Bueno, primero quisiera especificar cómo se teoriza en el budismo. En el budismo no hay necesidad de creer en nada. El Buda recomendaba encarecidamente dudar y verificar. Y para esto tenemos algunas herramientas para verificar las hipótesis. Ahora, la única hipótesis que aún no es posible para mí verificar es la de la transmigración, porque aún no he muerto. Entonces, veremos, espero con mucho interés, este evento. Ahora, en el budismo no se habla de reencarnación. Es más bien un concepto hinduista. En el hinduismo, básicamente, es un tema de cambiar de vestido. En la Bhagavad Gita se dice literalmente que es como cambiar de vestido. Uno cambia de cuerpo. Y ese es el concepto también más popularizado de la reencarnación. En el budismo no se habla de reencarnación, sino de transmigración. ¿Y qué transmigra? Lo que transmigra es el karma, es decir, las acciones y los efectos de las acciones. Es decir, primero habría que preguntarse quién es el yo, qué es el yo. El yo, si hay reencarnación, quiere decir que estamos aceptando que hay un yo absoluto que cambia de vestido. En el budismo no se piensa así, se pone en cuestión el tema del yo, de la identidad. Entonces, se dice que el yo es un conjunto de agregados, una sumatoria.
Y este yo, cuando uno fallece, se desagrega, o sea, se separa, sus componentes se separan. Y ese yo no vuelve a vivir más. Sin embargo, sus componentes sí pueden transmigrar. Y esto explicaría las memorias de vidas pasadas, pero uno también puede heredar memorias de otras personas. Entonces, no son sus memorias. Esta es la hipótesis. Como digo, no hay nada en el budismo, no se propone creer definitivamente en algo. Profesor, Sí. Discúlpeme que lo interrumpa, pero cuando hablamos de karma, porque ahí tenemos muchos malentendidos sobre ese concepto en particular, aquellos que, según la creencia popular de lo que eso significa, aquellos que llevan una vida ordenada, hacen el bien, piensan bien, hablan bien, van acumulando un karma que en las siguientes vidas van a ser una persona distinta, van a ser una persona de bien, pero aquellas personas que no hacen lo mismo, que hacen todo lo contrario, van acumulando un karma que les va a traer mucha miseria, mucha pobreza, y de ahí es donde se deriva la existencia de una clase social en India, que son los desclasados, es decir, están pagando un karma muy fuerte en vidas pasadas. Pero me gustaría que este comentario que yo le acabo de hacer me lo respondiera cuando regresemos de la primera pausa comercial. Yo le hice unos comentarios, o sea, hay un malentendido en cuanto a lo que es el karma, lo que significa para el desarrollo de la vida presente y futura. En realidad el concepto de karma es muy sencillo. Todo lo que yo hago tiene un efecto. Todo lo que dejo de hacer tiene un efecto. Entonces, por acción y por omisión. Ahora, ese karma es lo que transmigra. Entonces puede hacer que alguien herede mi karma. Entonces yo tengo un deber ético de no dejar una herencia dañina a nadie. Porque eso lo voy a explicar cuando explique lo de la transmigración. Entonces, si me permite, quisiera... voy a usar un ejemplo, así Claro. como hay lo del auto chocado. Claro. Vamos a imaginar que hay una bolsa de naranjas que está viajando en un camión de carga. El camión pasa por un hueco en la pista, por un bache, y la bolsa de naranjas cae al suelo y se rompe. Esa es la muerte de la bolsa de naranjas, es decir, en la analogía con el ser humano. Ok, entonces estas naranjas, sin embargo, siguen existiendo. Entonces corren, se desperdigan, se dispersan y diferentes personas recogen estas naranjas y las ponen en otras bolsas. Entonces, quiere decir que yo como individuo dejé de ser para siempre, pero algunos recuerdos, acciones, efectos de esas acciones pueden continuar viviendo en otros seres, en otros nuevos seres. Nace un individuo y hereda estas naranjas. Estas son las cargas del karma. Ahora, el tema es que la base de eso es la comprensión
por lo menos la propuesta del budismo de cómo definir al ser humano. Entonces, repito, el ser humano es un compuesto que cuando termina el ciclo de la vida, y el karma también tiene sus efectos durante esta vida. Entonces, nos debe preocupar esta vida sobre todo, y por responsabilidad moral, el no dejar una herencia dañina, algo así como no dejar deudas a mis herederos, porque van a tener que pagarlas, ¿no? Entonces, hay algunos países en los cuales las deudas se heredan. Entonces, esa es una explicación muy simplista, muy grosso modo, de el karma y la transmigración del karma. Y voy a hacer un ejemplo, otro ejemplo. Supongamos que yo lanzo una piedra. Y este objeto, esta piedra, está volando en el aire, y yo en ese momento me da un infarto y muero instantáneamente. La piedra no se detiene porque yo muera, ¿no es cierto? Sigue volando y va a caer y va a tener sus propios efectos y va a mover otras piedras, etc. Y alguien recogerá esa piedra y dirá: ¿quién tiró esta piedra? Pero yo ya no existo más. Entonces, esto es una visión polémica, porque, digamos, entra en cierta contradicción con la visión hinduista. Ahora, en el cristianismo, más interesante es el cuerpo de gloria, la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, pero es otra cosa completamente diferente. Es un cuerpo de luz, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una explicación somera de del tema budista, ¿no? Ahora, profesor, yo creo que a veces el concepto de reencarnación pudiera llevar a muchas personas a decir, bueno, como vendrán otras oportunidades, mejor me porto bien después, pero déjame portarme bien en esta oportunidad. Y también, si no existiera el concepto de reencarnación, si no existiera, también uno diría, bueno, como es una única oportunidad, pues me porto todo lo mal que deba portarme. ¿Cómo entra el tema del bien y el mal en el concepto de reencarnación? Bueno, el bien y el mal son conceptos relativos. Lo que para una persona es bueno, para otra es malo, y viceversa. Entonces, quizás el único criterio que he podido encontrar hasta ahora para saber si algo es realmente malo es si hace daño. Entonces, si hace daño es malo. O sea, me puedo hacer daño a mí mismo. Claro. O hacerle daño a alguien. O dejarle un daño a mis herederos, ya sean mis herederos biológicos o mis herederos del karma. Entonces, esto supone una conducta ética en una persona. Ahora, un budista tratará de tener una vida correcta, una buena vida, y ser de beneficio más que de daño, ¿no? Profesor, ya nos quedan pocos minutos, pero usted no se puede ir de acá sin que usted me responda muchas cosas. Pero, por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarle ahora, ¿qué pasa con los niños no natos?
o de muerte prematura? Bueno, ese conjunto que se ha aglomerado y se ha unido no madura. Es decir, el karma también florece. El karma son como semillas. Entonces, las semillas caen, algunas semillas caen en buen terreno y otras semillas caen en un terreno que no es fértil. Entonces, no todos los individuos llegan a nacer, o cuando nacen puede haber muerte súbita, se muere muy joven, de bebé, o de niño, o a cualquier edad. Entonces, lo que pasa es que alguna causa presente en ese agregado, en ese conjunto, recién maduró, ¿no? Es como cuando uno deshierva su jardín y lo ve muy bonito. Y mañana va y ha salido más hierba. Y dice, pero eso no había ayer. Bueno, pero hemos regado y entonces han crecido nuevas plantas. Pero ahí estaban las semillas, solo que no las podía ver, ¿no? Claro. Entonces hay cosas que uno no puede ver, como por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo para eso. Es un ejemplo además que existe en unas escrituras hinduistas que se llaman los Upanishads. El budismo es muy parecido al Vedanta del hinduismo. Hay mucho hinduismo, muchas escuelas en el hinduismo, y cada una también tiene diferentes proposiciones, ¿no? Este ejemplo es el agua. Si uno toma agua, no sabe a nada. Y entonces uno le pone sal, la sal se disuelve y ahora el agua es salada. Entonces yo te digo, ahora devuélveme esa sal. Saca esa sal del agua. No puedo, porque ni siquiera la veo. Claro. Entonces está ahí, pero no la veo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un tema de investigación para la neurociencia, ¿no? Este tema de, primero, comprendamos esta vida y después pensemos si hay otras vidas o no. Mucha gente está muy preocupada de su próxima vida. Así es. O de sus vidas pasadas. Oigan, de Tenemos lo que se que trata concentrarnos es en ahora, eso. es aquí Así y es. ahora, ¿no? Es aquí ahora. Caramba, profesor. Lamentablemente el tiempo es un drama, sobre todo si uno está conversando con una persona como usted. Todavía quedaron muchas más preguntas. Le agradecemos mucho estos momentos que nos ha brindado. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias, Esperamos profesor. tenerlo Un placer tenerlo aquí. Sí, con nosotros de nuevo. Muchas fuerte gracias abrazo. por la invitación. Les vaya muy bien. Amén. Gracias. Gracias. En el próximo segmento vamos a tener a Stephanie Kraft, quien gentilmente nos ha esperado. Vamos a conversar con ella precisamente de este mismo tema. Sí, es posible. Thank you very much, Stephanie, for being today with us. Stephanie, she's an intuitive healing arts and hypnotherapy. Ella trabaja con hipnoterapia. Y la primera pregunta que le quiero hacer a Stephanie, además de darle las gracias, es ¿qué es la hipnoterapia? What is hypnotherapy, Stephanie? Hypnotherapy is a way to access the subconscious mind. Can you hear me okay? Sí, la hipnoterapia es un medio de acceder al subconsciente. So, in general, people go into the state of hypnosis every day. For example, when we're driving,
Muchas personas entran en un estado de hipnosis generalmente en el día a día, por ejemplo, cuando están manejando. And so it's a focused state of mind, and that Eh, allows the subconscious mind to become more available. Es un foco en un estado de mente que permite que el subconsciente se haga visible, se haga disponible. And so we can use this for therapeutic purposes because the subconscious mind records everything that we experience. Nosotros hacemos esto como una terapia usando el subconsciente porque el subconsciente guarda, registra recuerdos y es muy útil al momento de hacer terapia. And so, Stephanie, I'm sorry. yes, Thank you to be with us. Thank you very much. you're welcome. Thank And you. tell me something. It's something like going back. Es algo como ir atrás, como una regresión. It's similar or not. Es similar a ir hacia atrás. It's similar to going back, like a regression. Is going back similar? What do you mean? It's going back similar to a regression? Yes, it's going back in mind. Yes, I mean, yeah, that would be called regression. Okay, go ahead. Adelante. So we can do this to visit our life now, and all the way through childhood or even your time in the womb. Ok, podemos hacer eso para hacer visitas dentro de este mismo periodo de tiempo, inclusive hasta el momento en que estábamos en la matriz. And also we can go into that time before we're born to visit that in between lifetimes. Y podemos ir a un tiempo tan atrás que es el tiempo de antes de nacer y el tiempo entre vidas, And we entre can una vida y la also, otra. and we can also, through hypnotherapy, visit other lifetimes. Y inclusive a través de la hipnoterapia podemos ir y visitar otras vidas nuestras, por supuesto. So I would like to know, Stephanie, about and tell the people who was Michael Newton. Le quisiéramos decir a las personas, a nuestro público, quién fue Michael Newton. Michael Newton was a psychologist. Actually, I don't remember if he's a psychologist or psychiatrist, but he did not believe in reincarnation. But his clients, he was doing hypnotherapy, and his clients were going into other lifetimes. And so this was very surprising to him, but he brought people not only into other lifetimes, but he would take them basically to the last day of that life and then have them leave the body at the time of death to visit the afterlife. And so go ahead. Ok, sí, Michael Newton, ella no recuerda si era psicólogo o psiquiatra, pero Michael Newton era un terapista en hipnosis y no creía en la reencarnación hasta que comenzó a hacer terapias de hipnosis, regresando a las personas a estadios anteriores, inclusive al momento de su muerte, inclusive a otras vidas, y por supuesto cambió su concepción sobre el tema. Exactly. Tell me something. Do you know who was Mr. Ian Stevenson? ¿Usted conoce quién fue Ian Stevenson? Yes, he was also researching reincarnation. Era otro investigador en materia de reencarnación. ¿Y qué es, Stephanie, el Instituto de Hipnoterapia? What is the Hypnotherapy Institute? I think are you asking about the Michael Newton Institute? Yes, the Michael Newton Institute. Yes. So this is where people can go to look for a hypnotherapist who does life between lives hypnotherapy. Este es un instituto donde las personas pueden ir a buscar terapistas que hacen este tipo de terapia de hipnosis
para conocer las entrevidas. And also a place where people who are interested in becoming a life between life hypnotherapist can go look at that website for training. Y es un lugar donde pueden ir las personas a formarse como hipnoterapistas y obtener algún tipo de entrenamiento. Con esta terapia uno puede curarse. With this therapy, we can cure itself. Yes, because when we go to the afterlife or the spirit world, we now are completely connected to our soul, and the soul can bring healing to us, as well as beings of light or spiritual healing can come also from that place. Luis le preguntaba a Stephanie si uno puede obtener algún tipo de sanación, curación con hipnoterapia. Ella le dice que sí, porque con la hipnoterapia tú te pones en conexión con tu alma, con tu esencia, y ella te ayuda a obtener algún tipo de curación. So, Stephanie, at this point in which you have a long experience as a hypnotherapist, what is your belief about reincarnation? En este punto en el cual ella es una hipnoterapista con mucha experiencia, ¿cuál es su creencia acerca de la reencarnación? I believe that our soul chooses to come into various lifetimes to learn many different things through many different experiences, and brings that wisdom and experience back to the soul for expansion and development. En este punto ella cree en la reencarnación, es una oportunidad para buscar experiencia, conocimiento, para llevársela de nuevo al alma y para que el alma crezca con este aprendizaje. Stephanie, ¿tú crees que uno pueda elegir en qué van a ser? Do you think that you can choose in which body are you going to born, in which scenario are you going to born? Yes, we do have a choice before we come into a life, and we choose based on what we want to learn. So a lot of times we're working on a theme across many lifetimes. So we may be given a choice and we choose which one we want to be, usually incarnating with souls that we know before. Sí, ella cree que nosotros sí tenemos, bueno, lo dice enfáticamente, tenemos esa oportunidad de escoger, de trabajar en el tipo de vida que vamos a tener, en el tipo de experiencias que nosotros vamos a experimentar como seres humanos. Okay, I have another question, Stephanie. Why the people make it very strange choices? For example, why the people make a choice, for example, to arrive into the war, into one very cruel war. Sí, él le hace la pregunta. Él le hace la pregunta a Stephanie de por qué hay personas que escogen opciones muy extrañas, como por ejemplo la de venir a un mundo tan cruel como este. And why I make a choice with a physical disease or psychological disease? Porque hacemos una escogencia con una enfermedad física o psicológica. These are such excellent questions. There are so many, such a variety of reasons. So, es una pregunta excelente, hay muchas razones. So, for example, like I said before, we can be working on a theme. And if we feel we didn't do so great in one life,
we want to come back and do even better. So in the case of war, for example, maybe somebody went into total fear, but they want to be brave. So they want to be put into a situation where they need a lot of courage and just to see if they can do it. Sí, a veces nos ponemos en la situación de que si tuvimos una oportunidad buena, queremos volver para tener una oportunidad mejor. Es el caso de una persona que por lo menos participó en una guerra, pero decide participar de nuevo en una guerra para ganar más valentía, más fuerza. And that's just one example. There could be 15 different reasons a person would choose that, and it's dependent on what the soul is working on. Y esto es un ejemplo entre muchísimos más que se pueden escoger y depende también de lo que está trabajando un alma, el tema o tópico que está trabajando un alma en un momento determinado. And about the body coming into a disease or a physical condition, it's also for learning and growth. And a lot of times we choose something difficult, not only to learn for ourselves, but sometimes it is for another person to help them learn something too, maybe unconditional love or learning to give, or the person who's sick might be learning to receive help, for example. Sí, a veces encarnamos un cuerpo con ciertas dificultades físicas por una experiencia personal de crecimiento, de aprendizaje, pero a veces lo hacemos también por los demás para darle un aprendizaje a alguien que nos esté rodeando, algún tipo de elección. We are unfortunately we have to go to commercials, but thank you very much, Stephanie, for being with us today. It was a pleasure. It was a pleasure. We will invite you again. Wonderful. Thank you, Stephanie. Have a great day. Thank you very much. Continuamos con el programa del día de hoy con dos invitados espectaculares. Yo he tenido la oportunidad de intercambiar con ellos en estos días que los he estado invitando por WhatsApp y ya me parece que los conociera de mucho tiempo atrás. Están con nosotros Lía López Cesarini, terapeuta en vidas pasadas, terapeuta del espacio entre vidas del Instituto Michael Newton. Antonio Sanguio, ingeniero, terapista de vidas pasadas, que está a punto de publicar un libro que se llama El propósito de la vida, que con mucha expectativa lo vamos a leer. Y bienvenidos a los dos, un placer tenerlos aquí en el Séptimo Laberinto. Bienvenidos. Ay, muchas gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Luis, ¿sí me oyen sin problemas? Sí, perfecto. Perfecto. Los oímos sin problemas. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. No, a ustedes. El título del libro es El propósito de mi alma. Ah, de mi alma, que es el de la vida también, ¿no? Bueno, en realidad, te lo puedo explicar después, es más que nada mi experiencia, pero a la vez mi aprendizaje, hablando sobre casos, conceptos que aprendí en el camino, ¿no? Interesantísimo. Yo quisiera preguntarle a los dos, la primera pregunta, ¿no?, del tema. ¿Qué entienden ustedes por el propósito de la reencarnación? Ambos. Lía. Yo les cedo la palabra. Bueno, gracias amigo. Bueno, ante todo les quiero agradecer por la invitación. La verdad que estoy muy emocionada por compartir con ustedes. También siento lo mismo cuando hablé con vos, Eduardo, por lo menos, y ahora que estamos los cuatro. Y bueno, con mi amigo Antonio ya compartimos también el entrenamiento, de ahí surgió y nació nuestra amistad. Y bueno, hemos descubierto varias cosas desde ese momento. Y esto que vos planteás es lo que viene siempre con cada persona que nos consulta, ¿no? Yo les digo a los viajeros, ¿por qué estamos constantemente viajando? ¿Por qué tenemos tantas vidas, tantas encarnaciones? Y eso tiene que ver con que el alma viene a aprender. Para eso reencarna una y otra vez. Y siempre a través de cada viaje va quedando un poco de aprendizaje en el camino. Entonces eso es lo que se llama comúnmente karma, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que volver a encarnar, para poder seguir experimentando distintas cosas de acuerdo a todo lo que nos vamos, a todo lo que vamos acordando con nuestro grupo de almas, con eso, lo que menciona Michael en sus libros, ¿no? Con los grupos afines,
y vamos haciendo acuerdos entre unos con otros y vamos cambiando los roles, porque las almas viajan en grupos y bueno, en cada reencarnación nos encontramos con roles diferentes. Quizás en una vida el que fue mi papá fue mi esposo en otra vida, como me ha pasado a mí, o nuestros hijos han sido amigos. Todo eso depende del propósito para el que tengamos que encarnar, ¿no? Cada vez que ya que venimos a aprender. Sí, fíjense, antes de pasarle la pregunta a Antonio, Luis, si me permite. Sí, claro. Estos libros de Michael Newton verdaderamente son apasionantes, ¿no? Ya nos comentó hace un rato Stephanie, Michael no creía en la reencarnación y a través del trabajo hipnoterapia, él fue recabando experiencias de los distintos pacientes y construyendo como una fotografía de todo lo que pasaba en la vida entre almas. Estos dos invitados que nosotros tenemos hoy y la invitada anterior, ellos van a la parte práctica de este tema. No solamente conocen la parte conceptual, sino su día a día es en la práctica con pacientes que ellos bajo regresión hipnótica los llevan a momentos anteriores de esta misma vida, al momento antes de nacer y a otras vidas. Esto es interesantísimo. Bajo este punto de vista, Antonio, te hago la misma pregunta que Elías, que es la reencarnación. Ok, bueno, para empezar, tendríamos que definir qué es el espíritu, ¿no? El espíritu es un campo de energía consciente. Entonces, el espíritu lo que busca en todo momento es evolucionar. ¿Cuál es el motivo de la reencarnación? Si me preguntas a mí, bajo mi humilde concepto, es venir a experimentar algo que no podemos hacer en forma de espíritu, las emociones. Eso es lo que hace este planeta, que es una de las tantas escuelas que existen en el universo, este planeta Tierra, es lo que la hace tan complicada, las emociones. Entonces, como espíritus venimos a experimentar emociones y a través de eso venimos a evolucionar. Y hay veces que generalmente tenemos que rezar una y otra vez para aprender diferentes lecciones, ¿no? En cuanto a Michael Newton, y disculpa que corrija un poquito esto, lo que pasó con Michael Newton y cómo llevó a él a esto, él era un psiquiatra que le refirieron un paciente con un dolor de espalda crónico, lo trató con hipnosis y esta persona espontáneamente fue a una supuesta vida en la Guerra Civil Americana, donde da su nombre, su rango, da toda la información y describe cómo muere. Él no entendía qué era eso, buscó la información, la encontró, él sí existió, y cuando llamó de nuevo al paciente se dio cuenta que el dolor ya había desaparecido. Es ahí cuando él comienza a despertar y entender que había algo más detrás de esto, ¿no? Es decir, que para una terapia como esa, uno va básicamente cuando tiene algún tipo de padecimiento que no tiene explicación, por ejemplo, o no necesariamente tiene que ser. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, cómo sé yo, por ejemplo, a mí me atacan, yo pasé por muchas cosas, pero cómo sé yo exactamente que necesito esa terapia para poder sobrellevar, para poder superar? Es que hay diferentes técnicas para diferentes propósitos. Corrígeme si estoy en lo equivocado, Lía, ¿verdad? LBL, Life Between Life, vida entre vidas, es más que nada para tener un entendimiento de tu identidad como espíritu, tu identidad eterna. Lo que me estás hablando es entender sobre los síntomas, es entender de qué vida pasada, porque vida entre vidas estamos hablando de las memorias entre vidas, lo que sucede antes de regresar. Pero ese síntoma que sientes que puede no tener explicación, ya vamos a entrar en otro tema que sería el atrapamiento del alma. Habla mucho de esto el doctor José Luis Cabuli, su técnica de terapia de vidas pasadas. Parte de nuestra energía se queda atrapada en esa experiencia, como el espíritu no entiende de tiempo, todo pasa ahora. Esa parte de nosotros está reviviendo ese momento donde nos quedamos atrapados, vamos a decir así, en la agonía de un cuerpo, y ese es el dolor que no tiene explicación en este momento, ¿no? Del que me hablas. Pero le dejo la palabra a Lía por si quieres agregar. Sí, gracias. No, bueno, a ver, las personas nos consultan por distintos motivos, no siempre es por una enfermedad, ¿no? Simplemente también hay muchos bloqueos, ¿no? En la vida terrenal, como por ejemplo, que tienen que ver con el dinero, con los vínculos, con la pareja, con el amor.
Y mucha gente está consultando también porque tiene miedo a la muerte y quiere saber de qué se trata. Claro. O, por ejemplo, bueno, yo he tenido últimamente una persona que me ha llamado mucho la atención que ha cometido un ilícito, estuvo involucrada en algo bastante grave y, bueno, durante su año de estar en prisión, encontró los libros de Michael Newton, alguien se los regaló. Y llega a mí con esta inquietud de decir, necesito saber qué es lo que acordé con mi grupo de almas, por qué pasé por todo este dolor, por qué elegí todo esto. Y también quiero saber qué me va a pasar cuando me muera. Y ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, también se ha hecho muy importante para la gente, o sea, como una necesidad esencial, ya que muchos han perdido a sus seres queridos y no han podido despedirse, de empezar a entender que si es verdad esto de que existe otra vida, de que no nos morimos, que quieren encontrar respuestas, si es cierto que lo van a ver durante la regresión. Como decía Antonio, son dos cosas diferentes, ¿no? Una es el viaje a las vidas pasadas y otro el espacio entre vidas. En el instituto se ofrecen los dos entrenamientos y en la terapia tenemos que combinar todas las cosas. Por eso es que los terapeutas tienen que tener mucha experiencia y formación en vidas pasadas como base para entrar al espacio entre vidas, porque es una sesión muy larga y no es para cualquiera. Yo cuando vienen a la entrevista inicial siempre les digo esto, este viaje lo podemos comenzar visitando el pasado, las vidas pasadas, otros tiempos, pero no podemos saber si van a poder hacer el otro viaje, ¿no? No es para cualquiera. Y es un camino que comienza con una sesión y después querés saber más y más, y vas a necesitar otra, y es como la terapia regresiva reconstructiva, ¿no? Del doctor Luis Martínez. No alcanza una sola sesión, necesitamos muchas. Y es un viaje de descubrimiento y no termina nunca. Entonces son muchas las inquietudes, no solo las enfermedades, ¿no? Claro. Yo quisiera, perdóname Eduardo, quisiera preguntarles a los dos, ¿qué papel juegan los sueños en todo esto? Bueno, dependiendo, ¿no? Hay sueños que simplemente son sueños y es una manera de nuestro subconsciente puede ser de expresarse. Pero si lees un poco sobre el material que le dictó el espíritu de André Luis a Chico Xavier, no sé si está familiarizado, el medium y de escritura automática en Brasil, explican que es en el sueño, porque a la hora que nosotros vamos a dormir es el cuerpo que necesita dormir, nuestro espíritu no se queda ahí esperando a que el cuerpo recupere la energía. Nosotros salimos, por eso somos seres multidimensionales. Entonces salimos y nos reunimos con otras personas, nos reunimos a veces con nuestros guías, nos reunimos con otros compañeros, no nos acordamos a veces, o hay veces que lo recordamos como sueños vívidos, nuestros seres queridos se presentan ahí. Hay obviamente sueños en que nosotros recordamos vidas pasadas, ¿no? Hay gente que tiene pesadillas recurrentes, por ejemplo, ¿no? Yo siento que me persiguen, sueño que me disparan, sueño que me persiguen, sueño que no puedo respirar, ¿no? ¿De dónde viene eso, no? Sí, el sueño, la pesadilla recurrente puede ser, sí, de vidas pasadas, o el sueño lindo también recurrente con personas que uno no conoce, que jamás vio, y después haciendo una sesión de vidas pasadas, la encuentra la respuesta, la época, y todo empieza a tomar sentido, y eso es lo más interesante. Por eso creo que casi todos en el Instituto Newton, con tantos pacientes o bueno, viajeros, como les digo yo, creo que todos vamos a escribir libros porque son tantas las historias, las experiencias, las vidas descriptas, que realmente es fascinante que todo el mundo se entere. Hay que darle mucha difusión a esto también. Así es. También quisiera, antes de ir al próximo corte comercial, quisiera saber cuán duro, cuán difícil para el que pide la terapia, para el que es. ¿Cuán duro es? Pero antes de que me respondan esa pregunta sobre la dureza, porque realmente me parece que debe ser muy duro, aquí hay un oyente que pregunta lo siguiente, y esas son preguntas que les voy a dejar para... en cuanto a la reencarnación, ¿podemos reencarnar en animales? Qué buena pregunta. Buena pregunta. La respondemos cuando quieran. Pero vamos a contestarle a esta señora, la señora Grimaldivina,
que vive además en la isla de Margarita, en Venezuela, y nos está viendo y escuchando en este momento. Lía, Una me cedo la palabra y después respondo yo. Sí. Bueno, es como lo que explicaba, a ver, en este tema de la espiritualidad y de todas las terapias y visiones y religiones. Hay tantas visiones, tantas distintas formaciones. Yo empecé formándome en registros akáshicos con Sandra Soas, y mi amiga y mi maestra. Y bueno, durante esa formación y todo lo que hemos leído, ella nos explicaba que sí, que es cierto, que se puede reencarnar en animales, ¿no? Porque cuando hablamos de los registros akáshicos, que son todas las memorias del alma que se encuentran en esa biblioteca universal, ¿no? En el espacio akáshico justamente, que es el espacio etérico, ahí están las memorias de cuando hemos reencarnado en animales, y todo tiene memorias, las casas, las plantas, los edificios, los animales, todo tiene registros, hay registro de todo. Y eso quiere decir que sí podemos encarnar en animales, ¿no? Hay otros maestros, o no sé, filósofos, he escuchado muchísimos terapeutas decir que no se puede reencarnar en animales. Sí, bueno, se puede reencarnar en animales de la manera en que lo veo yo, y de acuerdo a lo que he estudiado y también de lo que he encontrado en mis sesiones, pero no vamos hacia atrás. Si ya nosotros estamos encarnando en esta especie, el ser humano, no vamos a retroceder a encarnar en un animal, ¿no? Entonces sí, me ha tocado clientes que en sesiones han ido a supuestas vidas pasadas donde han sido delfines, por ejemplo, ¿no? Pero no he encontrado a nadie, no he comprobado esto y tampoco lo he leído, de que haya, bueno, ahora soy ser humano y voy a regresar a ser un perro, ¿no? No se ha dado así. Todo es una evolución, todo es una progresión. Sí, me imagino que más que por verlo como un retroceso, es por obtener una experiencia desde una vida animal. Y yo me pregunto sobre el tema de que ustedes mencionaban al principio, las encarnaciones en grupo. Por las lecturas de ustedes y la experiencia que ustedes han tenido como terapistas, siempre encarna el mismo, digamos, siempre está en el mismo trabajo, el mismo grupo, aun cuando haya diferencia en el nivel de evolución espiritual. ¿Alguna de esas almas puede entrar a trabajar con otro grupo? ¿Cómo funciona esa dinámica? Sí, las almas sí viajan en grupos, pero de acuerdo a lo que hayan acordado van a encarnar todas o no. No siempre, algunas deciden quedarse arriba como guías, ¿no? Y guiando a los que deciden encarnar, pero no quiere decir que encarna todo el grupo junto. Sí, las que van a encarnan juntas y van apareciendo en distintas épocas. Yo en mis propias regresiones he visto y he descubierto a mi grupo de almas y cómo fuimos interactuando en las vidas que yo ya he visitado, ¿no? Mis vidas pasadas. Y eso me ayudó mucho a explicar eventos de mi vida presente. ¿De cuántas personas es ese grupo de almas? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿De cuántas entidades es ese grupo de almas? ¿20, 30? Sí, hasta 25, sí. O sea, pensemos en el grupo álmico como un aula, ¿no? Un salón de clases, somos compañeros que vamos avanzando juntos, tenemos un mismo nivel de evolución, tenemos un mismo color de energía, el color de tu energía te dice cuál es tu nivel de evolución. Vamos reencarnando en grupos, no necesariamente en todas las reencarnaciones, pero también nosotros tenemos o interactuamos con otros grupos o subgrupos. Sí. Por ejemplo, nuestros padres no son miembros de nuestro grupo. Nosotros podemos haber reencarnado más de una vez con ellos, pero ellos pertenecen a otro grupo. Entonces, según lo que había encontrado Michael Newton, los grupos con los que interactuamos para que sean nuestros padres generalmente es para tratar asuntos de karma, ¿no? Son lecciones kármicas. Entonces, ahora, hay una persona, o sea, hay algunos con los que te identificas más y reencarnas más, pero no te reencarnas con todos a la vez. Bueno, también tengamos en cuenta que, bueno, yo estoy en el comité de investigación dentro del instituto y hay muchas cosas que quedaron sin investigar, ¿no? Como por ejemplo regresionar a los niños, que es un tema que a mí me apasiona y sobre el cual estoy haciendo mucha investigación y guardando todo lo que estoy descubriendo. Y hay muchísimas cosas sobre las que Michael no tuvo tiempo, porque él se fue en el 2016. Claro, exactamente.
pero con esto del grupo de almas y de los roles, bueno, hay mucho todavía para trabajar ahí, porque por ejemplo yo he descubierto que fue mi padre en esta vida, sí es de mi grupo de almas y fue el único de toda mi familia, ¿no? Que tenía un propósito también, que él fuera mi padre en esta vida, pero entonces ahí, bueno, hay algo nuevo para poder agregar y vamos investigando, claro, sí, es muy interesante. Les hago una pregunta muy terrenal. Sí. Absolutamente terrenal. Ok. Y es la siguiente. Cuando una persona se somete a una terapia de este tipo, como yo les dije, yo pienso que eso debe ser muy duro porque es una confrontación. Así lo interpreto yo. Es una con uno mismo. Con uno mismo, exactamente. Ahora, Sí. cuando tú terminas la terapia, ¿qué sientes? Bueno, para empezar, nadie llega de casualidad a una de estas terapias. El que llega es porque es enviado. Y cuando digo enviado, es generalmente los guías los que lo empujan, buscando diferentes excusas para que tenga este tipo de sesión. ¿Para qué? Para que a la hora que ellos estén en este estado y nosotros los guiemos al espacio entre vidas, ellos obtengan esa comunicación, puedan evaluar qué es lo que está pasando. Y generalmente, más que nada porque a veces pueden estar cometiendo el mismo error en esta vida. Es como diciendo, oye, despierta, estás cometiendo lo mismo, quiero que te des cuenta, ¿no? Entonces es por esto que, es como dice Lía, esta sesión no es para todos, no es para todos los clientes o pacientes y no es para todos los terapeutas tampoco, porque para quienes no es. Trabaja. O sea, no es para el curioso. Okay. Alguien no va a entrar al espacio entre vidas de curiosidad, ¿no? El espacio entre vidas se entra, y es lo que aprendí yo, es entrar con mucho respeto, porque nosotros, los terapeutas que entramos al espacio entre vidas, estamos al servicio de los guías y del consejo de los sabios. Entonces nosotros tenemos que entrar con respeto, tenemos que pedir permiso. Si es conveniente para esta persona entender el porqué, el saber qué es lo que va a pasar, porque hay personas que inclusive son bloqueadas. No, hasta acá nada, el guía dice, hasta acá nada más te voy a mostrar, porque tú todavía estás pasando la misma prueba que vienes tratando de pasar hace 3 vidas. Si yo te muestro más, tú vas a entender el porqué o el para qué, y para qué entonces tu prueba, ¿no? Entonces, no es para todos. ¿Tú qué dices, Lía? Sí, yo creo que en esto vamos también a coincidir porque lo hablamos en Maryland, pero la verdad hay algo muy importante también, ¿no? Que es lo que nos conecta directamente con el mundo espiritual, y es la humildad. Entonces, como dice Antonio, ni cualquier terapeuta ni cualquier persona puede acceder si no tiene humildad y no la practica, pero en serio, con honestidad, de corazón. Y no poner nunca la duda y la desconfianza. Yo cuando hay personas que se acercan a mí, por ejemplo, por una simple lectura de registros, pero vienen a averiguar o si yo sé o si le voy a adivinar el futuro. Todo eso, esto no es una tirada de cartas, sin faltarle respeto a los tarotistas, por favor, pero es otra cosa. Este viaje hay que hacerlo con amor, con profunda humildad. Y yo no diría tanto que es para confrontar a la persona, para decirle, mira, te estás equivocando acá, o esto tenés que cambiar. No. Es para confirmar cuál es su misión. Todos venimos a ayudar a otros. Entonces, ¿cómo hago para encontrar ese camino? ¿Cómo hago para encontrar la felicidad, el bienestar? Que tiene que ser, es un combo completo también con nuestro cuerpo físico, nuestras emociones actuales, nuestra persona. Entonces, esa es una de las cosas que uno ve en la primera entrevista. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿No? Sí, Eduardo que preguntó, perdóname Antonio. Ahorita tenemos que ir a un corte comercial, pero yo quiero que al regreso sigamos hablando sobre esto, y una pregunta muy concreta también. ¿Cómo convencer a alguien escéptico de que esto existe? Lía. Sí, yo quería, porque claro, vos habías dejado esta pregunta de quienes no pueden hacer, ¿no? Este tipo de sesiones, y bueno, un poco habíamos resumido esto en confiar, ¿no? En creer, en ser humilde, en hacerlo con mucho amor, pero también hay algunos impedimentos físicos, ¿no, Antonio? Que tienen que ver
creo que la pregunta era cómo hacer creer a alguien que no cree en esto. ¿O? Sí, también. Sí, Sí. también, esa ¿O la estamos hizo en la después. anterior todavía? Sí. Estamos en la Sí, anterior sí, y ahorita la vamos anterior. con la siguiente, Antonio. Perfecto, sí, mira. Sí. Te voy a dar un ejemplo que me pasa mucho, ¿no? Hay muchas personas que vienen a una sesión sintiéndose víctimas. Nosotros en nuestra vida jugamos 3 papeles y de los 3 aprendemos: víctima, victimario y observador. Entonces, si acordemos siempre que toda víctima ha sido victimario antes. No hay escapatoria. Entonces la persona viene sintiéndose víctima. En esa, vamos a decir así, en esa sesión de LBL entras a este espacio entre vida y tienes un entendimiento de que vienes asumiendo un papel de víctima y culpando a los demás de lo que te pasa, las 3 últimas vidas. A la hora que tú entiendes qué pasó, a la hora que tu guía te habla, ¿a quién te vas a quejar? Tienes que tomar posesión de la elección que tú mismo has elegido. Tienes que entender que ya no puedes volver a caer en eso. Entonces, respondiendo a la pregunta de Luis, es ahí donde viene a ser difícil el enfrentarse a ti mismo, ¿no? Ya tienes un entendimiento de quién eres, ya tienes un entendimiento de tu evolución, ya tienes un entendimiento de cuál es la tendencia que has tenido en tus reencarnaciones, cuál han sido, obviamente, cuál ha sido el progreso y cuáles han sido también los errores que has cometido. Y en el momento que te enfrentas en tú mismo, ¿a quién te vas a quejar? Solamente es tomar posesión de esa lección y hacer los cambios que necesitas hacer. Eso así es como lo veo. Interesante. Porque si yo les hice una pregunta hace unos minutos atrás de cómo se sentía una persona cuando salía de la terapia, pero lo que tú has dicho es cierto, pues es un problema de que tú asumes una elección. Correcto. Simplemente, y que te abrieron los ojos para que tuvieras por el camino que estás transitando. Correcto. ¿Es correcto lo que yo estoy diciendo? Sí, te puedo poner un ejemplo, ¿no? Y está en YouTube, en mi canal de YouTube, la sesión está en inglés, pero es de una muchacha que sufría de dolor de dientes en esta vida. Dolor de dientes, inexplicable, se hizo tratamiento, gastó miles de dólares en tratamiento y el dolor seguía ahí. En esta sesión de vida entre vidas primero fue una vida pasada, porque toda sesión de vida entre vidas comienza con una regresión a vidas pasadas. Va a una vida pasada donde aparece como un mendigo. Era un hombre que había tenido dinero, se dejó vencer por cosas de la vida, se tiró al abandono y cayó de mendigo. Ese mendigo perdió los dientes. De lo primero que se quejaba y llorando, y está ahí grabado en YouTube: mis dientes, no tengo dientes, y le daba vergüenza, lo hacía sentir mal. Después de eso, cuando entramos a la sesión vida entre vidas, la lección fue esta, ¿no? Los dientes son le están haciendo acordar, el dolor de dientes lo asociaba con el dinero. En esta vida, cada vez que tenía problemas de dinero o presión económica, inmediatamente se reflejaba en los dientes. Y el guía le dijo, o sea, tú has dejado que tu autoestima se caiga por tal y tal motivo, tú has permitido reflejar tu dolor de dientes cada vez que has tenido un problema económico. Y le comienza a dar todo un mensaje que es muy bonito todo lo que le dice, pero la persona cuando sale de esa sesión, ¿qué es lo que va a decir? Ya hablando con ella después de la sesión, me decía, sí, es cierto todo lo que se me ha dicho. Ahora, una pregunta sobre digamos, la técnica. Por supuesto, la técnica de regresión entre vidas bajo hipnosis. La pregunta que yo tendría, una persona escéptica que dice, bueno, voy a ir a tratar de resolver este problema, pero yo no creo absolutamente nada en esto. ¿La hipnosis puede funcionar en esa persona? Y otra pregunta, en estos tiempos de COVID, esta terapia a distancia se realiza también, la hipnosis a distancia funciona para desarrollar esta terapia. Sí, Lía. Bueno, en realidad yo hice una formación en hipnosis, pero me gusta más como la llama Michael, que es la regresión espiritual, ¿no? Sí, porque hay gente que, por lo menos en Sudamérica, que es donde mayormente estoy trabajando yo, dicen hipnosis y se asustan un poco porque no saben qué le van a hacer. Entonces, es como una meditación muy profunda, muy larga, ¿no? Que tiene 3 partes. Por eso lleva tanto tiempo y por eso es tan larga y por eso no cualquiera la puede hacer. Una persona que viene con problemas de ansiedad,
o que está tomando fármacos, psicofármacos, no lo puede realizar. Es muy difícil que vaya a poder entrar en esta hipnosis. Eso por un lado. Hay algo que quería agregar, si me permiten, Por respecto supuesto. Claro, por supuesto. de lo que comentaba Luis, que cómo sabe si le sirvió. Eso es una inquietud y es lo más importante de todo el combo de Newton. Yo lo que hago es no hablar con la persona ni bien termina la sesión de entrevistas. Es muy poco lo que dialogo con ella acerca de lo que pasó, porque hace falta tiempo para procesar todo lo que vio, lo que sintió y los mensajes de los guías y las preguntas. Como todo queda grabado, hago una cuarta sesión en donde vuelvo yo también a escuchar toda la sesión y volvemos a analizar punto por punto todo para ver si la persona realmente siente que le sirvió, que fue positivo, que lo que venía a buscar lo encontró, porque en el momento, y a mí me pasó, uno queda con la cabeza que no sabe qué es lo que pasó, si viajó, si se quedó, y uno no quiere ni que nadie le hable, entonces es muy difícil. Y la otra inquietud era que... Sobre la terapia a distancia, ¿funciona la terapia a distancia? Sí, por suerte el instituto siempre fue muy conservador. Y este año, bueno, ha habido muchos cambios, se está reestructurando, se ha abierto bastante, y bueno, con la situación de la pandemia, nos ha permitido trabajar online. En mi caso, bueno, estoy muy sorprendida porque me están contactando gente de Estados Unidos, de Europa, y bueno, de Sudamérica también, como siempre, pero no podemos viajar en este momento. Entonces sí, a mí me ha resultado muy bien. Hemos tenido que cambiar algunas técnicas, de hecho hemos hecho un nuevo manual para poder ayudar a las personas que no están acostumbradas a la tecnología. De todas maneras, hay gente que prefiere seguir con la presencial, que dice que no es lo mismo. Y claro, porque tiene muchas condiciones también, ¿no? La tecnología puede fallar. Claro. Entonces tiene que haber muy buena conexión, un buen micrófono, mucho acompañamiento. Ahí trabajamos mucho con algún familiar que esté presente y con los guías espirituales, siempre. En la experiencia que ustedes dos tienen, han tenido casos en que en vez de avanzar, porque yo estoy interpretando que esto es para avanzar, solucionar problemas de la vida cotidiana, la vida actual, como estamos, pero en la experiencia que ustedes han tenido con todas las terapias, han encontrado gente que por temor o por alguna otra razón lo que han hecho es una especie de regreso, de no mostrar realmente que quieren avanzar o pasar por encima de lo que encontraron. Bueno, te pongo este ejemplo, Luis, ¿no? Vamos a decir que tú fumas. No hipnosis, tú vienes conmigo, yo soy un doctor X, te voy a explicar todos los motivos por los cuales el cigarro es dañino para ti. Te muestro radiografías, te hago hablar con personas que tienen cáncer al pulmón y tú te vas de la oficina. A la larga lo que va a pasar depende de ti. O tú decides dejar de fumar o tú simplemente vas a seguir fumando porque te dices, eso no me aplica. Lo mismo pasa con una sesión. Las personas, nosotros cumplimos con llevarlos a ese estado, llevarlos ante los guías, y hablando de la sesión LBL, y los llevamos a los guías y al consejo y a su grupo. Lo que obtenga de ahí, nosotros les facilitamos haciendo preguntas, pero lo que obtengan de ahí depende totalmente de ellos. Y volviendo a la pregunta que hizo Eduardo sobre la hipnosis, ¿no? ¿Cómo convencemos a alguien que no cree en esto? Para empezar, toda hipnosis es autohipnosis. Yo no tengo ningún poder, no tengo ningún don para ponerte en trance. Yo te puedo dar una serie de instrucciones y tú entras en ese estado alterado de conciencia, pero nosotros estamos conscientes. El problema es el concepto que las personas tienen de hipnosis, que piensan que se van a dormir. Entonces, si la persona no cree en la hipnosis o dice no me puedes hipnotizar, listo, se acabó, ahí no puedo hacer nada y no puedo hipnotizarte porque tú ya decidiste que no. Ahora, hay gente que sí cree en la hipnosis, que sí cree en regresar y trabajar cosas de esta vida, pero me ha pasado casos de gente de religiones. Tengo en YouTube también, sí está en español. La joven vino a recoger a su mamá, que era la que había tenido una sesión conmigo. Cuando acompaño a la señora al auto, porque había venido su hija me dice, voy a ver si más adelante vengo yo a una sesión, de otro tipo de sesión, no LBL,
porque cuando estuve dando a luz, tuve una muerte clínica de 3 minutos, creo. Y le dije, ¿por qué no vienes, entras a mi oficina, hacemos una prueba de sugestión, a ver si entras rápido en trance, y de acuerdo a eso decides si vienes o no? En mi mente ya estaba yo, mente de científico, ¿no? Vamos a ver qué encontramos acá. Ella entró inmediatamente en trance, tanto es así que la sesión fue hecha en una silla, porque era una prueba de sugestión, pero entró. Y fue una vida pasada. Para empezar, fue al momento en que murió. Salió del cuerpo, se comunicó con su guía, el guía le explicó el porqué de la muerte clínica, y fue una vida pasada. Cuando terminó la sesión, la mamá me quedó mirando, porque la mamá estaba en mi oficina y ella me queda mirando. Pues dije, bueno, a partir de ahora ya tienes tarea para la casa, porque tu religión no te permite creer en vidas pasadas y acabas de experimentar una, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno procesa lo que ha vivido ahí. Tenemos varias preguntas que nos va a hacer a Alexia, nuestra compañera en el estudio. Alexia, por favor. Perdón, ¿yo? Sí. ¿Qué pregunta? ¿Tú quieres hacerle una pregunta a los varios. terapistas? Me agarraste en fly. Bueno, yo sí creo en lo de los animales, por ejemplo. Sí creo eso. Y también, por otro lado, 2 veces me intentaron hipnotizar, pero no pude. Yo actué como que estaba hipnotizada, pero no. Entonces, yo creo que tiene que ver con o sea, no me puedo como que relajar tanto. Siempre estoy tensa, entonces no puedo en ese sentido. Todo el mundo puede ser hipnotizado. O sea, yo no es que sea escéptica. Sí creo que la gente se puede hipnotizar. Todos pueden ser hipnotizados. El problema es el concepto que tenemos de lo que es la hipnosis, ¿no? Hay gente, como digo, piensa que viene y se va a relajar, o piensa que viene y se va a quedar dormido. Depende de la técnica que uses. Si utilizamos la técnica de vidas pasadas, por ejemplo, del doctor Kabuli, a mí lo que menos quiero es que venga relajada. Yo quiero que venga sintiendo el síntoma, porque el síntoma es el hilo conductor que me va a llevar a la experiencia, al origen, a la fuente de donde viene eso, que muchas veces es en una vida pasada. Entonces, eso de estar relajada, no me pude relajar, es relativo. Para una sesión de LBL, claro, es una inducción de 45 minutos, la persona entra pues en un estado de relajación terrible y obtiene otro tipo de experiencia. Ahora, tenemos que ir a un corte comercial, pero al ¿Y no que yo podía hacer preguntas? Ya, bueno, ya me picaron y ya me quitan. Bueno, no, Alexia, okay. adelante. No, ya no. Ya dejémoslo para después del corte. No, es que Alexia es la fuerte aquí con los cortes comerciales. Entonces, sí. Alexia, haz las preguntas y vamos al corte comercial, porfa. Vamos al corte y regresamos. No, porque es que también estaba pensando en lo de los sueños. O sea, yo he estado, perdón, pero es que he estado trabajando en otras cosas mientras estoy escuchando. Entonces, por eso es que estoy así medio desfasada, pero también en eso, en lo de recordar lugares. Por ejemplo, yo a veces sueño con salones inmensos. Yo creo que es como que palacios gigantes y todo, y muchas habitaciones y muchos cuartos que no parecen como de mi época. Hasta, yo no sé si de repente lo saqué de alguna película de Drácula inclusive, pero son cosas que son constantes, ¿verdad? Sí, es verdad. Incluso desde la niñez. A mí me ha pasado, por ejemplo, con los Estados Unidos. Siempre de chiquita yo decía que tenía que volver a Estados Unidos, pero ni nada, nunca había viajado. Y mi mamá me decía, sí, ya vas a ir, porque las tenía cansadas. Mi mamá estaba diciendo de eso, que necesitaba volver, y me fue muy fácil aprender inglés. Y cuando pude viajar la primera vez, me sentí en casa inmediatamente, como si toda la vida hubiera vivido allí. Y con otras tierras, con otros países que he visitado, me ha pasado lo mismo. Y es por eso, porque uno tiene esos recuerdos que están empujando por salir en ese océano, ¿no? Que es el subconsciente, y es a donde nosotros vamos indagando e investigando con esta sesión. Por eso la meditación tiene que ser tan profunda, lenta, ¿no? Amorosa, pero sobre todo larga y sin apuro, sin ansiedad. Si no, es imposible cruzar al otro lado. La Alexia había hecho una pregunta sobre sus experiencias digamos, en otros planos existenciales. Yo particularmente sueño mucho a veces con que estoy moviéndome entre edificios de cristal y subiendo ascensores infinitos y bajándolos. Pero lo curioso es que siempre solo, ¿no? Me muevo por todos esos espacios en una soledad tremenda. Pero tengo aquí una pregunta del público. Me dice Ricardo, he leído a Newton con más de 1000 casos, también a Weiss, pero aún me quedan algunas dudas. Me dice, ¿cómo saber si con la hipnosis entras en un estado mediúmnico
y no eres el puente no de tus experiencias, sino de las manifestaciones y experiencias de otras seres espirituales. Ya. ¿Qué nos pueden decir? Qué buena pregunta. Ok. Sí, Si me permites. Por favor. Ok. Ya no estamos hablando pues en este momento de LBL, ¿no? Te voy a hablar de lo que es Introspective Hypnosis, que es la otra técnica que practico, ¿no? Yo practico QHHT de Dolores Cannon, Introspective Hypnosis, LBL y TBP de Kabuli, las 4 técnicas. Toda persona en trance es un medium en potencia. Una persona en trance, si tú en trance vas, por ejemplo, a un recuerdo en que un familiar tuyo está falleciendo y lo tienes ahí, tú estás como todo pasa ahora, para el espíritu todo pasa ahora, el tiempo, el tiempo cuántico se diluye, el presente, el pasado, el futuro, todo pasa ahora. Un presente perenne. Correcto. Todo pasa ahora. Entonces esa persona puede ver más allá, inclusive puede ver cómo el espíritu se va desprendiendo del cuerpo de ese ser querido que está falleciendo. Ese es un ejemplo de cómo uno puede ver más, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay espíritus perdidos, almas perdidas, que se pegan a nuestro campo vibratorio. En inglés le dicen spirit attachments. No es una posesión, es como la garrapata. La garrapata se pega, ¿no?, a tu cuerpo, vive de tu sangre, te transmite la enfermedad de Lyme y te sientes débil. Y es lo mismo con un alma perdida. Un alma perdida se pega a tu cuerpo energético, a tu campo vibratorio, y comienza a generar en ti todo tipo de síntomas. Generalmente los síntomas asociados a la muerte del cuerpo de ellos, cuando ellos tenían cuerpo. Su depresión, sus vicios, todo eso lo comienzas a sentir tú. Entonces, claro, es muy interesante la pregunta de Ricardo, porque dices, ¿cómo saber si lo que estás viviendo en una sesión es tuyo o es calculo que esa es la pregunta que tiene, o es de ese espíritu que está pegado al campo vibratorio de la persona? Cuando yo no sabía lo que es la Introspective Hypnosis, cuando me había entrenado con mi maestro Aurelio Mejía, yo no entendía sobre esto. Yo facilitaba una regresión a vidas pasadas. Una vez que el cuerpo muere, le comienzo a hablar al espíritu, se le pregunta al espíritu de esa persona y continuamos. Pero hay una pregunta muy importante que no sabía hacer, que la aprendí después. Una vez que vamos a esta vida pasada y tenemos que llevar de todas maneras a la persona por el momento de la muerte, porque hay mucha información ahí, cuando el espíritu sale del cuerpo y le preguntamos al espíritu qué es lo que piensas que tenías que aprender, ¿pasaste esa lección? Sí, no, ¿qué es lo que no pasaste? Basado en eso que no pasaste, ¿qué es lo que estás trayendo a la vida de tal y tal? Hay una pregunta que es sencilla, ¿no? Dime en qué momento vas a la luz, dime si vas a la luz o ve a la luz. Cuando te dicen que no, me quedo flotando por ahí, no veo la luz, no voy... Tengo la sospecha de, porque hay espíritus que se demoran en ir a la luz, se pierden un tiempo. Mi primera sospecha es que en todo momento estuve comunicándome con un espíritu pegado al campo vibratorio de la persona. Y que no estaba haciendo la regresión a mi cliente, sino que le estaba haciendo la regresión al espíritu. ¿Sí? Es en ese momento, entonces, que yo tengo que averiguar cuál es la historia de ese espíritu. Entonces yo le pregunto, te hago la siguiente pregunta. Tú eres, vamos a decir que le estoy haciendo la regresión a Lía, ¿tú eres Lía en una vida pasada o tú estás con Lía? No, yo estoy con Lía. Ok. Y mi siguiente pregunta, ¿cuando tenías cuerpo eras hombre o mujer? Era hombre. Ok. ¿Te acuerdas cómo murió tu cuerpo? ¿Qué te pasó? Y comienzo a hacer una serie de preguntas para entender el por qué se perdió, el por qué no fue a la luz, ayudarlo a recordar cómo murió su cuerpo. Básicamente, con amor, con paciencia, con presión, ayudarlo a encontrar la luz y a entregarlo a otro equipo de seres de luz que están ahí para asistirlos, a que vean la luz y que continúen su camino. No es una posesión, no es un exorcismo, ¿no? Eso no es lo que hacemos. Pero sí. ¿Podrían haberlo confundido en algún momento en la historia con eso? Se confunde mucho con el exorcismo. Yo tengo gente que ha visto mis videos y me dicen, yo necesito que me hagas un exorcismo. Es que no hago eso. Para empezar, claro, para empezar, si nos referimos al libro de los espíritus de Allan Kardec y buscas la palabra sobre la posesión, sabes que Allan Kardec se pregunta de una manera sistemática y científica a espíritus a través de mediums, y la respuesta tenía que ser la misma para que sea válida, ¿no? Si cambiaba un poco, no la descartaban. La pregunta fue sobre la posesión y le dijeron que era imposible el desplazamiento de un espíritu. O sea, un espíritu no puede venir, entrar a mi cuerpo, desplazar al mío, se va y quedarse con el mío. La posesión no existe. Si la posesión no existe, yo no puedo hacer un exorcismo.
Ahora, esas ajá. personas con personalidad múltiple, Hay diferentes, cuando es una persona con personalidad múltiple, esa personalidad se va a manifestar con o sin trance, ¿sí? O sea, si en trance se va a manifestar, tú te das cuenta quién tiene personalidad múltiple, pero ¿cuántas personas han llegado a sesiones diagnosticadas como esquizofrénicas? ¿Y qué es un esquizofrénico? Una persona que escucha voces. Me ha tocado. Yo algo que he aprendido a hacer, aparte de las personalidades múltiples, es saber, lo que me enseñó mis maestros fue a ver a la persona totalmente sana, porque si en este caso tú, Eduardo, eres un psiquiatra que no entiende lo que es las vidas pasadas, lo que son las almas perdidas, tú no vas a poner en tu diagnóstico al paciente posible espíritu pegado al campo vibratorio, ¿no? Ahora, Pegado como ¿cómo sé garrapata. yo si tengo un espíritu pegado? Yo había escuchado hablar de eso. Eso es el día a día en mis sesiones. Eso es lo que mucho me llega a mí. ¿Cómo sabes tú? Es muy sin trance, estamos hablando sin trance, ¿verdad? Sin trance. Comienzas a tener sentimientos que generalmente no sientes. Emociones que sabes que, porque yo me siento así si yo no soy así. ¿Por qué estoy pensando yo en suicidio si yo no tengo ningún problema? O sea, comienzas a sentir cosas, o la gente, por ejemplo, hay gente que llega a la sesión y me dice, hay veces que siento que no soy yo, ¿no? ¿De dónde viene eso? O me están diciendo, me dice mi pareja que cuando duermo comienzo a decir cosas raras y a hablar cosas raras. Esa es buena excusa cuando dices el nombre de otra mujer. Estás durmiendo. Claro, le digo que seguramente es el espíritu. Sí. una pregunta para Lía, ¿qué tantas sesiones tienes que ir o qué tantas vidas atrás para resolver algunos problemas del presente? ¿Es indeterminado, 2, 3 vidas atrás? ¿Arrastramos problemas de 100 vidas atrás? O generalmente en terapia, ¿cuántas vidas atrás llegan ustedes por su experiencia para tratar de resolver un problema del presente? Antes de que, ¿cuándo saben ustedes que necesitan ir a esa 11ª vida? Y ahí no estamos hablando de LBL, estamos hablando de regresiones, estamos hablando de vidas pasadas. Okay. Lía, te cedo la palabra. Bueno, yo quisiera decir que igual hay varias cosas importantes. Yo sacaría de contexto, o sea, la LBL de las posesiones y los espíritus, porque la gente se va a asustar y no lo va a querer hacer. Exacto, no tiene nada que ver. Especifiqué que no estamos hablando de LBL. No, yo que me formé en el Arthur Findlay College, en el colegio de mediums, y les puedo asegurar que la mediumnidad está muy lejos de todos esos espíritus o películas de terror como Insidious o todo eso. Es muy amoroso, ¿no? Hay muchas visiones, aparte de la de Allan Kardec, y quiero que la gente sepa que siempre estamos en un contexto protegido por nuestros guías espirituales, alineados a la luz, a la verdad y a la fuente. No puede pasar ninguna energía que esté vibrando en el bajo astral. Si la sentimos, yo cuando siento eso, siempre limpio mi ambiente antes para protegerme yo y proteger al que va a viajar, que es muy importante. Entonces no filtra nada. ¿Y cómo saber a qué vida vamos? No hay expectativas, porque los guías son los que saben a qué vida tienen que llevar a este viajero para ver algo significativo para él, para resolver su inquietud. No nos dicen si es la número 12, la 15 o la 20. Eso se va a revelar durante la sesión, porque imagínense que una persona puede tener hasta más de 1000 encarnaciones. Entonces es imposible saberlo antes. Eso hay que aclararlo también en la entrevista, ¿no? Hay que venir con nada de expectativa. Ni fuimos siempre reyes, ni Alejandro Magno, ni John Fitzgerald Kennedy. Después un simple campesino, ¿sí? Un vendedor, un empleado, un soldado. Venir siempre sin nada de expectativa. Es una sorpresa lo que vamos a encontrar, pero sí estamos seguros que nos va a ayudar. Aparte de la pregunta que les tengo, hay mucha gente que está preguntando acá, entre otras cosas, y eso es algo que les pido que hagan antes de terminar este último segmento, y es que dejen sus datos. ¿Dónde los pueden conseguir? Esa es una de las cosas que nos están pidiendo. Así que les voy a rogar que antes de la despedida Claro que sí. nos digan, nos pueden localizar a través de estos números o a través de esta página. Las páginas web también. Exactamente, Correcto. ¿no? Hay preguntas de muchas personas que hablan de
de esa sensación que tienen a veces cuando están en algún lugar, en un espacio abierto, que sienten que están como en el aire y que de repente sienten que caen al vacío. Que quieren saber qué es eso, ¿no? No sé si ustedes están... Bueno, pueden responderle. dependiendo de dónde estén, porque eso me ha pasado a mí cuando he estado a punto de quedar dormido. Entonces es como el desprendimiento, yo lo tomo a veces como el desprendimiento del alma que comienza a despegarse del cuerpo, siempre es que comienzas a caer. No sé a qué se refiera exactamente con la pregunta. Sí, puede ser depende, claro, del contexto. Por ejemplo, mi mamá, que tuvo una experiencia de casi muerte, ella también sintió que se caía. Lo único que recordó, claro, es eso, que caía como al vacío, que tenía la sensación de nada, hasta que despertó en la camilla de la terapia intensiva. No sé en qué contexto lo preguntará. Sí. Ahora, si me permites, pero Luis, ella me dice que es cuando es en el sueño. Claro, el alma se está desprendiendo. Sí, está desprendiendo. Claro. Ahora, si me permites agregar, te podría responder a la pregunta que hicieron tú, Luis, tú, Eduardo y Alexia, ¿no? Estamos hablando, estuviste hablando tú sobre un síntoma, a la vez Eduardo estuvo hablando de lo que era cuántas vidas hay que navegar para encontrar la causa, el origen, ¿no? Y sin necesidad, pues, de herir susceptibilidades, porque hay diferentes técnicas para todo, ¿no? Y eso es, gracias a Dios, lo que a mí me está dando la flexibilidad. LBL es otra cosa y eso hay que respetarlo. Lo que pasa es que el espíritu no entiende de tiempo. Para el espíritu todo pasa ahora. Tú puedes haber tenido una vida en Egipto hace 3000 años, donde fuiste enterrado vivo, y para tu espíritu eso acaba de suceder. Parte de ti se quedó en esa experiencia atrapado porque algo que no pudo procesar en 3 niveles, físico, emotivo y mental, te quedaste atrapado en esa experiencia. Se fragmentó tu espíritu. Y tú lo que estás sintiendo como el espíritu mismo, ahora pues estás en este cuerpo, tú estás experimentando esa asfixia de cuando fuiste enterrado vivo, cuando subes a un ascensor, cuando te subes a un bus, cuando te subes al metro. Entonces, si todo pasa ahora y el espíritu no entiende de tiempo, ¿existe la regresión? ¿Existe el viaje en el tiempo? ¿O simplemente es ayudar a hacer, en este caso Luis, a ser consciente lo que es inconsciente para ti? Vamos a decir así, tu dolor de espaldas, porque ya lo tienes. El dolor de espaldas, que no tiene una explicación médica, no tiene sentido, está viniendo de otra experiencia, pero ya lo estás sintiendo. ¿Tenemos que ir a algún lugar a buscarlo o te hago las preguntas para hacerlo consciente? Claro. Entonces, por eso es que Alexia habla de los sueños, que se siente que está en diferentes lugares. Esa misma vida donde siento la asfixia puede estar unido al mismo síntoma que he sentido en otras vidas, y cada vez que me siento enclaustrado en esta, experimento la falta de aire. Entonces, todo está unido, es como una red de cómputo en una oficina. Tienes el servidor central, que es tu espíritu, y tienes las estaciones de trabajo, las PCs, que son las vidas. Si pensamos en tiempo lineal, son vidas pasadas, pero en tiempo cuántico, todo pasa ahora y todo está conectado. Y un trauma vendría a ser una especie de virus que te infecta la red. ¿Sí? Te infecta la computadora, te infecta el servidor te infecta todas. A la hora que tienes una terapia, pues es el antivirus, por decir así, ¿no? Sí, igual es muy interesante, por ahí tenemos que desarrollarlo con más tiempo, pero a medida que vamos viajando y encarnando en distintos cuerpos, en distintas épocas, también tenemos los casos de cuando el alma va perdiendo energía, y también tendríamos que hablar de la diferencia entre el espíritu, porque hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo, pero que sí que el alma se puede ir como dividiendo y va perdiendo partes. Entonces muchas veces las sesiones se hacen para ir a recuperar esas partes, ¿no? Vamos a las vidas pasadas a ver qué pasó y hacemos el proceso de recuperar esa parte y unirla a la energía actual. Y eso se siente como la sensación de no pertenencia al mundo, por ejemplo. Esa gente que dice, no sé para qué nací, para qué estoy, tengo la sensación de que me quiero morir todo el tiempo, o de que estoy en el mundo espiritual. Bueno, esos son algunos de los síntomas cuando uno pierde partes del alma en el camino de la reencarnación. Yo tengo 2 preguntas. Perdona, Eduardo. No. La primera es posible dejar de viajar? Es decir, que ya tú no... ¿De reencarnarte? La reencarnación termina. Sí. En primer lugar. Y la segunda es, ¿han tenido alguna experiencia que alguien
algún paciente de ustedes haya dicho qué se siente al morir, qué se siente al estar muerto. Sí, sí, sí. Bueno, hay dos cuestiones en tu pregunta, ¿no, Luis? En lo que estás comentando. En la primera, sí, eso puede ser que el alma se vaya, desencarne y diga, no, en este momento no voy a decidir no encarnar, va a esperar. Así que no siempre enseguida pasa mucho tiempo, o sea, el tiempo cronológico nuestro puede pasar miles de años para que esa alma vuelva. Claro, claro. No siempre, claro. Ahora, la otra cuestión, no sé si Antonio quería agregar algo a esto. No, decía, es que nadie te puede obligar, ¿no? Hay espíritus que dicen no todavía, claro, ¿no? Entonces, tu guía te puede proponer, tú puedes proponer cosas, pero nadie te puede obligar. Tenemos libre albedrío aquí y arriba, sí, ¿no? Sí. Y cuando es tu última vida, por ejemplo, yo espero que esta sea la última mía, pero ya te preguntan arriba, bueno, si con alguna misión especial te asignan, encarnás nuevamente, y si no, solamente si querés. Correcto. El alma es unirse a la fuente, así que una vez que se iluminó, o sea que aprendió todo y ya no tiene absolutamente más nada que experimentar, bueno, queda arriba, puede ser asignada como guía espiritual para alguien que siga encarnando, por ejemplo. Claro, o sea, entendamos este planeta como la escuela, ¿no? Hay cierta cantidad de años que tenemos que estar acá para graduarnos, y si repetimos el año, tenemos que hacerlo otra vez. Pero llega un momento que nos graduamos en la escuela. Lo que no puede pasar es decir, no, yo ya no quiero ir a la escuela. Yo no quiero reencarnar, porque es muy complicado ahí abajo, ¿no? Eso es lo que no puede pasar. Nos podemos demorar en regresar, pero nosotros dejamos de venir a esta escuela cuando hemos llegado a cierto nivel de evolución, pero hay muchas otras escuelas a diferentes niveles. Claro, yo invito a la gente que lea los libros, como digo, de Chico Xavier, los que fueron dictados por el espíritu de Andrés Luis, que tiene mucha información sobre el mundo espiritual, al igual que los libros de Michael Newton. Hay muchísimos, ¿no? Te vas a encontrar cosas en común. Que Chico Xavier escribió 400 libros 400 y no hay derechos de autor sobre ellos, están libres en las redes para quien los quiera leer. Pero fíjense, lamentablemente, una mala y una buena noticia. La mala noticia es que ya son las 7:59 y estamos llegando al final del programa, pero la buena noticia es que yo le pregunté a estos dos extraordinarios invitados si podían acompañarnos la próxima semana, porque estamos llenos de muchísimas preguntas, particularmente. Yo no he querido hacer algunas porque digo, necesitan que ellos se explayen tanto que no vale la pena hacerla ahorita. Pero amablemente los dos han aceptado acompañarnos la próxima semana y desarrollar muchos de los temas que tenemos pendientes con mucho más tiempo y con mucha más detalles. Yo les agradezco mucho esa oportunidad que nos dan, porque además esta conversación me ha servido mucho. En la medida en que ustedes han ido conversando, yo he estado volando y viendo cosas que me han ayudado a entender muchas. Ya sabes que ese dolor no es tuyo de esta vida, sino de pasada. Esa es la edad. Mira, antes de despedirnos, a mí me gustaría que ellos nos dijeran las páginas web de ellos. Yo las revisé, muy completas, muy buenas. Lía y Antonio, por favor. Claro, Lía, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, la verdad que gracias por la invitación, por la oportunidad de poder difundir a Michael, a sus libros, a su gran investigación, y gracias por hacerme compartir con mi amigo también. Mi página web es www.despuesdemillo.com. También me pueden encontrar en Facebook y también en Instagram. Y bueno, obviamente también en la página del instituto, en el sitio web del Instituto Newton, ahí está mi perfil para el que le interese. Bueno. Muy bien. ¿Y Antonio? Perfecto. Bueno, ante todo, gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar. Yo podría hablar horas sobre este tema, como habrán nosotros también. Y es interesante ver cómo vamos aprendiendo diferentes cosas y vamos intercambiando las técnicas y vamos cambiando un poquito los puntos de vista, y eso hace todo esto más interesante, ¿no? Mi página web es antoniosanjo.com, ¿no? Antonio, y Sanjo se escribe S-A-N-G-I-O, y latina, antoniosanjo.com. Y mi canal de YouTube, busquen bajo Antonio Sanjo, aparezco también en YouTube. Tengo clientes que han sido muy amables en permitirme compartir sus sesiones. Pueden ver qué es lo que pasa en alguna de las sesiones con diferentes técnicas. Y el Instagram es antonio.sanjo, S-A-N-G-I-O, antonio.sanjo en Instagram.
Excelente. Va a ser un inmenso placer tenerlos la próxima semana con nosotros y fue también un inmenso placer tenerlos aquí en el día de Yo hoy. les aseguro que va a haber mucha gente pegada porque quieren hacer muchas preguntas. Yo no he querido hacer. Muy bien. Yo las tengo aquí, varias acumuladas. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, 1.000.000 de gracias por esta oportunidad que nos han dado. Realmente yo me por siento favor. que me nutrí de ustedes. Yo también, gracias. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Alexia. Gracias, Alexia, gracias también. Yo quedé con dudas también. O sea que si Bueno, yo... prepárelas para la próxima El semana. martes las Ajá. vamos a solucionar. Puede ser que yo antes era ratón y por eso le tengo miedo a los gatos, Ah, entre otras. Porque te mordieron. Algo así. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la hasta próxima. la próxima, gracias. Gracias. Gracias a ustedes.